tanto el dragón como el fénix, y vamos a empezar con ese pajarito alado que es ese fénix que no va a decir muchas cosas. Voy a hablaros del fénix y el dragón. Siempre que hablamos del fénix y el dragón son animales mitológicos, son animales que están creados con una especie de fantasía, ¿no? Pero detrás de esos animales hay como una especie de reunión de virtudes de otros animales, porque por ejemplo el fénix es una composición de diferentes animales y el dragón también. En la antigüedad el dragón y el fénix eran importantes imágenes totémicas, es decir, para cuando en China lo que había eran tribus y clanes, cada una de ellas tenía un símbolo. Y entonces conforme fue pasando el tiempo y se fueron uniendo, esos símbolos se fueron uniendo, ¿no? Hasta que dieron paso a formar lo que es hoy en día el dragón y el fénix, porque ellos fueron como captando esas virtudes de esos diferentes clanes, y al final lo que quedó fue pues, la imagen del dragón y del fénix tal cual hoy lo conocemos. Y que estas antiguas representaciones de los clanes fueron gradualmente transformadas en símbolos benéficos, que posteriormente las utilizaban los reyes o los monarcas para representar sus virtudes o ese mandato del cielo que les venía a través de esas imágenes, como esa autorización, ¿no? Y les venía, pues, por ejemplo, el dragón representaba al emperador y el fénix a la emperatriz. Esto empezó más o menos en el 221 a.C., que fue cuando ya cuando empezó el primer emperador en China, que él mismo se consideraba un descendiente del cielo, ¿no? Que tenía esos mandatos del cielo y que era un descendiente del dragón, ¿no? Y después de este emperador, pues todos los que vinieron detrás siguieron como ese mismo vínculo, ¿no? Con el dragón. Se consideraban hijos del cielo. Por lo tanto, el dragón se convirtió como el símbolo del gobernante, mientras que el fénix se convirtió en el símbolo de la pareja, del gobernante, en este caso de la emperatriz. Las formas del fénix y del dragón se fueron modificando gradualmente, y lo estamos hablando. Partimos de diferentes órdenes, ¿no? Y conforme se van juntando, pues van formando ese dragón con esas virtudes. Y es curioso porque cuando veamos en profundidad un poco el fénix y el dragón, veremos cómo tienen cada parte de su cuerpo es diferente y representa un animal, ¿no? Os hablaré ahora del fénix. El fénix, por ejemplo, en chino se dice Finchuan. Es una ave mitológica que reina sobre el resto de aves, como si dijéramos la que manda, ¿no? La que más poder tiene, ¿no? En la antigüedad, al principio, los machos se llamaban Feng, mientras que las hembras se llamaban Yuan. Hoy en día, en la actualidad, se han unido y en realidad el Feng representaba la feminidad, el Yuan representaba la masculinidad. Pero hoy en día eso se ha unido y el fénix solamente representa la feminidad, la masculinidad la representa el dragón. Aunque bueno, entendemos que realmente el yin-yang está en todo, ¿no? Aunque tenga una parte más masculina uno y otra parte más femenina otro, pero aquí vemos también que, por ejemplo, ¿no? Hemos visto que tanto el fénix como el dragón, aunque algunos temas específicos orientado para la emperatriz y el otro para el emperador, es como cualquier ser humano, nos dicen, ¿no? No somos exactamente solo, tenemos una parte masculina las mujeres y una parte femenina los hombres, de ahí el yin yang, ¿no? Esa capacidad de poder entender al otro, ¿no? Claro, de forma relativa, sobre todo tenemos parte de feminidad y masculinidad. Esa completura, ¿no? Es algo pulsante en el ser humano. Sí. Lo que pasa es que el fénix en este caso representa la feminidad, es el yin, como de forma más o menos... Quizás lo que prima más. Claro, lo que más prima. Y luego el dragón es el yang, es la parte masculina. Luego el fénix se suele representar con las alas extendidas, atacando a una serpiente con sus garras. Se dice que el Feng Shuan tiene un pico de gallo, una cara de golondrina, la frente de un ave de corral, el cuello de una serpiente, la pechuga de una oca, el dorso de una tortuga,
los cuartos de un ciervo y la cola de un pez. Es decir, es una composición, ha ido como adquiriendo facultades, virtudes y bueno, las engloba. Su cuerpo simboliza los 6 cuerpos celestes, la cabeza es el cielo, los ojos es el sol, el lomo es la luna, las alas el viento, las patas es la tierra y la cola son los planetas. Es curioso por cómo van cerrando tanto simbología, ¿no? Porque es una cosa impresionante. Incluso las plumas tienen los 5 colores elementales, que son el negro, el blanco, el rojo, el verde y el amarillo, y tiene su simbolismo, ¿no? Realmente. El Feng Shui es uno de los protagonistas de la cosmología china. Según el mito chino, después de que Pangu emergió del huevo en el caos, junto con otros 4 seres que le siguieron en esa existencia, fueron los que le ayudaron a crear el mundo. Uno de ellos fue el dragón, otro fue un animalito que se llamaba Killing, es una criatura con cuernos y pezuñas, parecido como un cerdo, creo, ¿no? Es un animalito curioso, claro. El otro es la tortuga y el cuarto es el Feng Shui, es el Fénix. Estas 4 criaturas fantásticas, conocidas como los 4 espíritus, unieron sus fuerzas con Pangu y crearon el mundo. O sea, eso según la mitología china. Ellos establecieron las 5 estaciones, es decir, el invierno, la primavera, el verano tardío y el otoño. Ellos también dividieron el mundo, el norte, el sur, el este, el oeste y el centro. Y en este caso al Fénix le tocó regir el fuego, el verano y el sur. Los artistas suelen retratarlos como aves hermosas, femeninas, parecidas a pavos reales, o faisanes dorados. Además de ser bello a la vista, el brillante plumaje del Feng Shui está compuesto de los 5 colores que hemos dicho antes, fundamentales de la filosofía china, que son el amarillo, el blanco, el rojo, el negro y el verde, que se corresponden con los 5 valores confucianos, que son la benevolencia, el deber, el respeto, la sabiduría y la fe. Por tanto, incorporar el Feng Shui a una obra de arte tiene el propósito de honrar los valores tradicionales, y eso también distingue tanto a la persona que lo hace como a la que lo posee. Esta obra de arte, este vestido, porque ellos estas imágenes lo ponían en todo, lo ponían en sus ropas, en sus figuritas, en sus cuadros, lo tenían como muy asimilado, tanto el dragón como el fénix aparecen en todas sus obras de arte. El Feng Shui es un ave que combina todas las virtudes femeninas. Generalmente siempre aparece con un dragón, que es la parte masculina, pero ella de por sí solo, o sea, lo que es el fénix, pues está inspirado más en la parte femenina, ¿no? Como son las virtudes de la humildad, la lealtad, la amabilidad, lo correcto. El Feng Shui encarna las características que definen el ideal femenino tradicional, dado que enfatiza la conexión entre la familia real y lo divino. Para los chinos es muy importante la familia y siempre pues esa conexión, ¿no? Entre la familia como parte de lo que es el Estado estaba conectado con la familia y luego la parte de conexión que tenía. El Feng Shui, como hemos dicho antes, era el emblema de la emperatriz y el dragón simbolizaba al hijo del cielo, que era el emperador. El Feng Shui no se altera fácilmente por su comportamiento tímido y una sabiduría benevolente. Cuando hay tiempos turbulentos se retira y reaparece para escoltar la paz. Es como que está más enfocado quizás a la parte femenina, ¿no? A la diplomacia, a la paz, a conseguir la paz, ¿no? Da bendiciones a quien son suficientemente afortunados para encontrarlos y les anuncia eventos excepcionales. Es decir, la persona que se encuentra o tiene una visión del fénix es algo bueno que está viniendo. Las apariciones del ave fénix en el nacimiento de un emperador, por ejemplo, significa que este niño se convertirá en un rey
virtuoso, que para los chinos era la mayor bendición para su país, tener un rey virtuoso, una persona pues, con estas virtudes, ¿no? En la historia, el Feng Shui ha anunciado la llegada de grandes sabios también, indicando una era de moral y de estabilidad. En este caso, pues sabemos que China ha tenido muchísimas personas sabias y de alto nivel. Pues el Fénix pues, anticipaba un poco la venida de estas personas. A lo largo de las diferentes dinastías, ya sabemos que han sido muchas y variadas, y que unas iban quitando otras, ¿no? No necesariamente por muerte solo, sino porque a lo mejor prevalecía su poder militar o económico y unas quitaban a otras. Pero este símbolo siempre se ha mantenido. Siempre ha sido un símbolo de virtud, de sabiduría, y siempre lo han mantenido. Ellos han ido cambiando de dinastías, pero esto ha seguido permaneciendo. Y es un símbolo también de principios morales y tradicionales. Ahora vamos a hablar del dragón, que hablaremos de la parte de la masculinidad. La historia del dragón chino, pues como he dicho antes, aparece con los tótems, ¿no? Con los tribales antiguos que tenían sus figuritas. Conforme se van uniendo, de hecho el primer emperador, el Han Li, lo que hizo fue reunir todas estas virtudes y simbolizarlo con el dragón, ¿no? El dragón, por ejemplo, tiene los cuernos del ciervo, la cabeza de un camello, los ojos del demonio, el cuerpo de serpiente, escamas de carpa, las garras del águila, las patas de un tigre y las orejas de un buey. Esto depende también aquí en la fuente que cojamos, puede variar, pero es evidente que al final el dragón es un animal compuesto, tiene 9 partes diferentes. Un estilo también como con el Fénix, ¿no? Uno de aquí, otro de allí, otro de allá. ¿Y los colores son también parecidos? Un estilo también. Sí. Al final lo que nos llama la atención también es cómo al final tenemos que ver al dragón y al fénix como un compendio de diferentes tótems que había en la antigua cultura china y los ha reunido todos. O sea, no han quitado ninguno, los han reunido. Es curioso. Y los han mantenido. Por ejemplo, las patas del dragón son de tigre y esto representa la justicia y la destreza. Pues yo creo que al final el simbolismo se va ampliando como cuando abrimos carpetas en el ordenador, ¿no? Y dentro de una cosa hay otra y no tiene fin. Y es hasta donde nosotros alcanzamos a entender. Seguro que hay más detrás. Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de los símbolos y cómo los diferentes animales se juntan en un animal fabuloso, fantástico, simbólico, que es lo que cada parte quiere decir algo, o destacamos algo de cada uno de los animales donde lo hemos juntado. Los dragones se consideran tranquilos y heraldos de la buena fortuna. A diferencia de sus iguales en Occidente, a quienes la historia les describen como aterradores y agresivos, exhalando fuego a su paso, aquí simbolizan otras cosas, otras virtudes diferentes. No son el dragón malvado que nosotros representamos aquí. Ellos tienen como 9 representaciones de dragones diferentes y hay 2 que son como subdragones, que esos representan el mal. Pero el resto son todos de virtudes. En China las historias relatan que el dragón tiene poderes que controlan los fenómenos meteorológicos, como por ejemplo son capaces de invocar la lluvia durante una sequía. De hecho, era una de las virtudes que ellos apreciaban mucho porque vivían de la agricultura. Es decir, que cuando el emperador quería invocar la lluvia, pues lo hacía a través del dragón, con todos los rituales que tenían ellos. El dragón tiene una relación especial con el elemento agua. Ya sabemos que el elemento agua no solamente es el agua física, también en el cuerpo y en la psicología tenemos el elemento agua. Viven en el fondo de los mares, en los ríos, en los lagos, en cualquier entorno acuático. Su imagen misteriosa está presente en cualquier momento y lugar de la cultura china, de lo que estamos hablando. Desde el principio ellos reúnen todo esto, pero sigue perdurando. De hecho, perduró prácticamente, se han estado haciendo templos de dragones en homenaje a estos dragones hasta la República China en el siglo XX. Y de hecho hay una curiosidad, y es que ellos no tenían bandera en el siglo XIX. Fue la última dinastía, la dinastía Qin, la emperatriz, cuando se quedó viuda,
la que incorporó el dragón en la bandera, porque encargaron unos barcos a Inglaterra y no sabían qué bandera poner. Entonces hicieron una bandera amarilla con un dragón. Es decir, que ellos lo han mantenido prácticamente hasta lo que fue la República, que la República, aunque se cargó muchas cosas, a unas otras perduraron y ahora las están rescatando, ahora están volviéndolas a rescatar. Su imagen misteriosa está presente en cualquier momento de la cultura china. Se les tiene mucha estima, sobre todo porque tienen la facultad de espantar espíritus malévolos y dar protección y resguardo a los inocentes. Porque hablábamos de Occidente-Oriente, para ellos es un benefactor. El dragón chino representa la abundancia, la riqueza, el curso favorable de la vida y la buena suerte. Es capaz de promover la armonía. Estos seres simbolizan la suerte, la buena fortuna, el poder y la nobleza del alma, además de propiciar un ambiente favorable y armonioso, es decir, lo contrario a las historias y descripciones que son populares en cuentos y leyendas occidentales de nosotros. Que aquí vemos el dragón y pensamos que aquí había que matarlo porque San era Jorge malo. y el dragón como que... Porque el significado o el concepto que se le ha dado a cada uno de ellos es tan diferente. Siendo el mismo animal, por así decir, mitológico, el enfoque, y ahí entonces partimos como cada uno de los pueblos tiene asociado unos símbolos, un imaginario a determinadas cosas dependiendo su necesidad que ha tenido o su evolución como pueblo, ¿no? Una de las capacidades también muy importantes, y tiene su lógica porque realmente es un animal que se ha compuesto y se transforma. Y es esa capacidad de transformación que tiene y de adaptación. Representa la mutación y la adaptabilidad. Cambiar su forma física es una habilidad que se la atribuyen en los relatos e historias antiguas, asegurando que era sumamente difícil y hasta poco prudente identificar a un dragón única y exclusivamente por su apariencia. Lo que viene a decir un poco es que, como viene de fundir cosas, es capaz de adaptarse también. Pero el aspecto físico nos dice lo que es capaz de hacer o lo que es capaz de representar, pero hay que mirar más allá. No nos quedemos solo con la apariencia física, con los colores, con las formas, porque hay mucho más allá. Para los chinos significa mucho más que la forma física solo. Para China este es un ser mitológico, suele describirse por su personalidad, pues es constante, es decir, no cambia, independientemente de su forma física, que esa sí cambia. Los dragones chinos suelen ser benévolos, sabios y portadores de gran poder, por lo que pueden ser peligrosos si se les falta el respeto, solamente en este caso, parece ser. Y de hecho, se podía castigar a una persona en China si faltaba el respeto a un símbolo de dragón, a un símbolo, a un cuadro, a una figura. Se le podía castigar con penas. El dragón chino es muy sabio, es vital, es energético y en cierta medida ambicioso. Estas cualidades, más una divinidad innata y un increíble poder espiritual, son las que realmente definen al dragón chino. En realidad para mí lo que más me ha llamado la atención es eso, ¿no? El cómo aglutina, perdura y sigue hoy en día. Y no ha perdido su esencia ni su valor, sigue manteniendo.